Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista que hacemos a través de las pantallas de CNN Chile. Hoy conversamos con Cristóbal Daño Beitia. Él es el presidente del Observatorio Digital de la Música Chilena. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Cristóbal. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bien, interesados en seguir analizando y conociendo datos de todo el trabajo que ustedes han realizado en los momentos más complejos, podríamos decir, de los espectáculos, de la industria musical, efecto que ya se comenzó a sentir en el estallido social, que se vio absolutamente agudizado por la crisis sanitaria. Entonces, cuando nos vamos a los datos, las cifras, para que la gente pueda dimensionar lo que esto ha generado, ¿podrías revelarnos tú cuánto han sido las pérdidas? Porque aquí estamos hablando no solamente de cifras, de montos, sino de empleo asociados también. Claro, sí, efectivamente la crisis ha afectado muy fuertemente a la industria de la música, particularmente a la industria de la música en vivo, que es justamente el último capítulo que hemos lanzado del Observatorio Digital de la Música Chilena. Y nosotros vemos que las cifras son un poco críticas. O sea, este año se hizo una pérdida de 90%, ya sea en la facturación como también en la venta de tickets. Lo que vemos que no solamente afecta a las empresas productoras de eventos y espectáculos, sino que también afecta a todos los proveedores que trabajan en ellos, desde técnico, iluminación, transporte, etcétera, como también los derechos de autor que genera cuando algún artista chileno participa de estos eventos, que también cayeron en la misma medida, entre el 80 y el 90%. Entonces, es una situación muy crítica, la verdad, que se esperaba. Nosotros el año pasado hicimos una medición en esta misma época del año y la proyección era de 40% de pérdida. Evidentemente no se podían medir las consecuencias de la pandemia y hoy ya son del 90% para el año 2020. Cuando hablamos de industrias creativas, del impacto y cómo de alguna manera esto se relaciona con nuestra economía y con diversificar un poco lo que son los empleos y las industrias más tradicionales, ¿cuánto impacta en la economía más general? ¿Cuánto es el aporte de lo que es los espectáculos en vivo, la industria de la música? Mira, hasta el minuto tenemos una cifra oficial que se hizo ya hace algunos años atrás, un poco más de 4 años, en donde se calcula que las industrias creativas en general aportan entre el 2,2% y el 2,4% del Producto Interno Bruto. Ahora esta cifra evidentemente se divide en las diferentes disciplinas que refieren a las industrias, digamos, creativas, ya sea música, audiovisual, editorial, y nosotros calculamos, pero no es una cifra oficial, que la música debe estar rondando el 0,6% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se empieza a repensar lo que son los espectáculos? Sobre todo porque hoy nuevamente tuvimos informes que nos hacen retroceder en la posibilidad de algunos espectáculos que estaban comenzando a abrir. Teníamos cifras alentadoras a fines del año pasado, pero estamos nuevamente en una situación compleja donde se reducen los aforos. Entonces, ¿cómo miran este ir y venir? Hay poca claridad, hay poca certeza y eso me imagino que es una gran dificultad para ustedes. Bueno, evidentemente nosotros para poder lograr esto también tenemos un trabajo muy colaborativo, por eso trabajamos con diferentes asociaciones gremiales o instituciones públicas y privadas para poder llegar a esta información, entre ellos Chile Creativo. Por ejemplo, en esta ocasión, para este capítulo, colaboramos con AGEPEC, que es la Asociación Gremial de Productores de Eventos y Espectáculos, y ellos consideran, por lo que hemos conversado con ellos, que el 2021 finalmente todavía no es un año de reactivación, y en realidad la reactivación va a ser muy fuerte, y esperamos que rápida, pero ya se está pensando en el próximo año. Y ahí nosotros hablábamos hace algunos años atrás de cómo Chile, siendo un país más bien chico versus lo que puede ser una industria latinoamericana como la de Brasil o la de Argentina, que obviamente convoca mucho más por la población, tenía a los grandes artistas viniendo a nuestro país. Claro, ahí siempre hay una discusión si los precios eran o no los adecuados, pero bueno, nadie podía decir que tal vez algunos artistas renombrados podían estar y tenían la posibilidad de estar llegando a nuestro país, muchas veces en asociación precisamente porque hacían un tour que combinaba también Argentina o Brasil, que son industrias mucho más grandes. ¿Cómo se proyecta lo que está por venir? ¿Esa tendencia va a seguir estando? ¿Vamos a tener que privilegiar tal vez lo local primeramente? Claro, mira, justamente el sector de la producción de eventos en vivo, de la música en vivo, venía creciendo fuertemente en los últimos años. Imagínate que entre el 2017 y el 2018 se crearon 1.000 empresas nuevas productoras de eventos y espectáculos. Entonces, con más de 4 millones de tickets vendidos en un año, es decir, 4 millones de experiencias,
con 40%, digamos, de headliner de músicos que son chilenos. Entonces era una industria que venía creciendo muy fuertemente, evidentemente la pandemia lo frenó, y hoy en día la reactivación no solamente depende de los contextos locales, si bien Chile puede tener bien avanzado, digamos, el proceso vacunatorio de aquí a final de año, como tú bien dices, los conciertos se programan internacionalmente con países vecinos, por tanto, si ellos también no logran reactivar o no logran tomar en consideración las medidas sanitarias suficientes, también cuesta mucho generar giras de artistas internacionales que hagan toda la vuelta por los países de Latinoamérica. Por tanto, en ese sentido sí creo que se va a dar, al menos para este año, una reactivación enfocada en lo local, lo cual me parece que además es una oportunidad también para la industria local que está llena de artistas y profesionales de muy buena calidad. Sí, eso, aunque suena un cliché, siempre las crisis generan otras oportunidades o formas de repensar. Entonces, ¿cómo se están preparando para primeramente tal vez destacar lo local? ¿Cómo esto puede estar en modalidades híbridas que ya se han puesto a prueba, que el show pueda ser presenciado de forma virtual con un cierto precio y otros también que tengan la posibilidad de verlo en vivo? Eso me imagino que es parte un poco de las conversaciones que se tienen en este momento de cómo reactivar la industria musical, ¿no? Claro, hoy en día una de las presiones fuertes o elementos necesarios son la generación de los protocolos, la validación de los protocolos para la generación de eventos en vivo, también basado en la experiencia internacional. Yo creo que eso es un foco bien importante, pero desde el Observatorio Digital de la Música Chilena creemos, como nuestra especialidad es la información, nosotros apuntamos a que una de las principales actividades que se tienen que hacer primero es tratar de mapear o diagnosticar cuáles son las brechas, crisis que ha generado, digamos, esta pandemia en la industria de la música y cuáles son las oportunidades, y a partir de esa información entregársela a los tomadores de decisiones, ya sea desde el mundo público o privado, para que puedan tomar buenas decisiones para una reactivación. Uh-huh. Y siempre obviamente apostando por esa sinergia entre lo público y lo privado. Ahora más que todo, sobre todo el mundo de la cultura y el espectáculo, es fundamental contar con recursos, con que haya una decisión política también de apoyo, me imagino, porque si uno lo deja solamente a la posibilidad de, podríamos decir, la creación o el impulso interno, es muy difícil que podamos tener cifras que hagan sustentable, que hagan que esto pueda funcionar por parte de la industria musical en Chile, pensando en un mercado tan chico, ¿no? Claro, evidentemente, bueno, la industria creativa viene hace algunos años ya recibiendo apoyo desde la organización pública y privada para su fomento, ¿no? Lo cual creemos que ha afectado de forma positiva y eso tiene que sostenerse en el tiempo. Bueno, actualmente entiendo que hay algunos otros fondos que también provienen del público especializado en industrias creativas, de Corfo, entiendo, y me parece que eso es una vía que hay que tener permanentemente. En la medida en que también sepamos también cuáles son las brechas y las oportunidades que genera esta crisis, también vamos a poder un poco colaborar para entender cuáles son las estrategias que tenemos que tomar para poder amortiguar una segunda potencial crisis y generar una industria que sea más resiliente y también que genere oportunidades transversalmente para todos los agentes, que son muchísimos trabajadores que trabajan en esta industria. Sí, y pensando en todos esos trabajadores, ¿cómo analizan ustedes lo que ha ocurrido con lo digital, con lo virtual? Porque la calidad también ha mejorado, se quiere obviamente que esa experiencia sea la mejor posible. No puede reemplazar obviamente el vivo, lo que significa, las emociones, pero ¿qué evaluación también hacen de cómo se ha ido avanzando, se ha ido mejorando también la experiencia de lo virtual? O sea, si bien creemos que el streaming, digamos, ha surgido, de hecho, por ejemplo, el streaming pasó de tener un 3% entre los años 2017 y 2018 del total de los eventos a tener en el año 2020, por razones evidentes, el 40% de todos los shows. Ahora creemos que si bien los streaming pueden ser una alternativa para la generación de eventos y espectáculos, realmente nunca van a poder reemplazar lo que es el evento en vivo. La pandemia también nos enseñó y ahora existe también una necesidad también de salir a ver espectáculos en vivo, en donde es muy difícil transmitir a veces ese contenido de forma digital. Esto no quiere decir que no se abran oportunidades también para, por ejemplo, la industria de la tecnología en la música. De hecho, nosotros colaboramos también con un gremio que se llama el Mustach, de empresas de tecnología en la música, que evidentemente ahora ve esto como una oportunidad de poder, de muchos emprendimientos que tenían relación con el streaming y que se han ido desarrollando. Y por otro lado, lo que también se necesita avanzar mucho más es en la formalización o en la legalización de cómo se distribuyen los derechos, por ejemplo, por vías de streaming, que es un tema que es bastante nuevo y que ahora por necesidad se tiene que tocar y que obviamente implica también aspectos legales
que tampoco son de un día para otro. Entonces, en ese sentido hay mucho que hacer y hay mucho también que reflexionar en todo el ecosistema para poder desarrollar una industria más digital, pero también que le dé cabida que hay una reactivación fuerte en lo en vivo. Y eso esperamos que pueda suceder, ojalá lo pronto posible. Muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, los invito a revisar en odmc.cl toda la información, una plataforma donde pueden encontrar investigaciones de producción propia, de otros académicos y también un análisis de datos de más de 3.700 artistas chilenos en Spotify. Perfecto, que estés bien, nos vemos, gracias. Ahí está una conversación que nos invita a seguir reflexionando los distintos impactos que ha tenido esta pandemia, sobre todo en el mundo de la cultura y el espectáculo en particular, ahora con una radiografía clara y certera respecto a cómo esto ha influido en el mundo de la música en nuestro país. Que estén muy bien, nos vemos pronto en una nueva entrevista.